Quiero saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea cada semana. Vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, también nuestros más sinceros saludos, y que esta también sea una excelente semana, un excelente tiempo para cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor les guíe en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, y que vayan también adelante. Antes de compartirles la enseñanza de este día, como acostumbro cuando vengo, traigo una buena noticia para ustedes. Y en esta, o para todos nosotros, no solo para ustedes, para mí también. Esta vez está en Juan 10:28. Juan 10:28 y dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Es Jesús hablando y está haciendo una comparación de nosotros, de la iglesia, con las ovejas. Y por eso dice: nadie podrá arrebatármelas de la mano. Pero la buena noticia es que dice que en Él tenemos vida eterna, no pereceremos y podemos confiar en que estamos bajo el cuidado de Dios. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece una buena noticia para cada uno de nosotros. Yo quiero compartirles un rato en una enseñanza, un tema que he llamado ver y entrar en el reino de Dios. Ver y entrar en el reino de Dios. Y vamos a compartir un poco acerca de lo que Jesús habló acerca precisamente de esto, acerca de cómo ver y entrar en el reino de Dios y lo que esto significa e implica. Pero para hablar de eso tenemos que primeramente remontarnos un tiempo antes, un tiempo atrás, mucho antes de la visita o de la venida de Jesús entre nosotros. Y leemos en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, leemos lo siguiente, dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Aplastará a todos esos reinos y pondrá fin a ellos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De qué está hablando? Cuando el profeta Daniel menciona esto, lo está haciendo dentro de un contexto, y el contexto es este: el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel está allí en el reino de Nabucodonosor, allí en Babilonia, y Dios le permite entonces revelar el sueño que el rey ha tenido. El rey ha soñado con una gran estatua cuya cabeza era de oro, el pecho y sus hombros eran de plata. Por otro lado, dice que su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran de hierro con barro. Ese fue el sueño que él tuvo. Así que Dios le revela el significado del sueño al profeta Daniel. Y lo que hace Daniel es que le explica al rey y le dice: esto significan 4 reinos. El primer reino es la cabeza de oro, dice, es el imperio babilónico. Luego el segundo reino, el del pecho y brazos de plata, es el imperio medo-persa. Y el de el vientre y los muslos de bronce tiene que ver con el imperio griego, y las piernas de hierro y pies de hierro y barro es el imperio romano. Quiero que presten atención que Dios le está revelando esto a Daniel cuando está en Babilonia. Nada de eso ha sucedido. Y lo que dice es que se establecerán 4 reinos en el tiempo, pero que llegará el momento, dice, llegará el momento en que una gran piedra, porque ese era el sueño, dice que una gran piedra golpeó aquella estatua y la derribó. Y lo que dice es que al final se levantará un reino que golpeará esos 4 reinos y terminará con ellos, pero dice, pero ese reino permanecerá
para siempre. Es decir, dejarán de ser reinos temporales para dar paso a un reino que será reino eterno. Hablando entonces de ese reino, es que Jesús en el capítulo 4 de Mateo dice: el reino está con ustedes. Ese reino ha llegado. ¿De qué nos estaba hablando Daniel? Del reino inconmovible y eterno de Cristo. Bien, al reino al cual el mismo Señor nos dice que nosotros pertenecemos. Ahora, dice que un hombre llamado Nicodemo, algunos conocen la historia, se acerca a Jesús de noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de los fariseos, de los hombres conocedores del templo, y se acerca a Jesús de noche. Lo hace de noche por temor a que alguien más lo viera acercarse a Jesús, porque no estaba bien para ellos, con el estatus que ellos tenían, poder acercarse. De hecho, eran quienes estaban buscando encontrar algo para apresar a Jesús. Así que él va de noche. Y lo que le dice a Jesús, lo encontramos en Juan capítulo 3, es esto: le dice: Señor, sabemos, así que eran más de uno, que has venido de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios puede hacer las señales que tú haces. Hablando de todo lo que está ocurriendo con Jesús, sanidades, prodigios, milagros, todo este tipo de cosas. Pero entonces Jesús va directo al grano, decimos nosotros, y mira lo que entonces le dice. Ciertamente, es el versículo 3 de Juan 3, ciertamente te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sigue hablando con él y le dice: ¿cómo una persona ya adulta puede entrar al vientre de su mamá, nacer otra vez? Todo esto lo que implica. Jesús sigue en el 5 y lo que dice es esto: te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que cuando nosotros leemos esta historia, encontramos que Jesús está explicando algo, o va a pasar a explicar algo importante en la vida de cada persona. Y es que lo que él está afirmando, lo que él está diciendo es que hay dos cosas importantes: ver y entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Son dos cosas en apariencia iguales, pero no lo son. Una cosa es ver y otra cosa es entrar al reino. Pero para ambas cosas, dice, hay una sola forma de hacerlo. Y esto tiene que ver con nacer otra vez. Nacer, dice Jesús, ya no de carne o sangre, no de voluntad de ser humano alguno, sino que nacemos ahora de la voluntad de Dios. Bien, es lo que dice Jesús que ocurre. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, lo que dice la Escritura es que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿De qué reino entonces estamos hablando? Precisamente del reino de los cielos. Y Nicodemo entonces lo que comienza a decir es: pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo una persona adulta puede entrar nuevamente al vientre de la mamá para nacer? Jesús le dice: tú, siendo un principal de la sinagoga, no entiendes esto. Es más, les dijo: si yo les hablo de las cosas temporales, no las entienden, ¿cuánto más entonces si les hablo de las cosas eternas, de las cosas espirituales? ¿Cuánto más entonces no van a comprender? Le dijo: ustedes saben esto, esto es como el viento, dice. Ustedes pueden sentirlo, pueden aún escuchar su sonido, pero nadie sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Él estaba entrando en un terreno, el terreno espiritual. Y esto lo que implica es que nosotros necesitamos comprender que
los seres humanos no solamente participamos de lo que es la actividad física y temporal, sino que en Cristo algo que recibimos es espíritu, es espiritual. Así que nosotros pertenecemos a un reino que es espiritual. Ahora, cuando nosotros miramos la historia, tanto la historia de Daniel como la historia que nos comenta Jesús o la historia en la vida de Jesús, encontramos que hay algo maravilloso. Que por un lado Daniel nos dice que hay un reino que vendrá y que Jesús afirma que está. Pero por otro lado Jesús nos dice cómo entrar a él. Porque de otra manera no podríamos hacerlo. Así que hoy quiero entonces compartirles esto. Quiero que veamos qué significa ver el reino, qué implica entrar en el reino y cómo el nuevo nacimiento es clave para ambas realidades. Lo primero que quiero mencionar aquí es esto. El ser humano nace espiritualmente ciego, con ceguera espiritual. ¿Qué significa esto? Que no puede ver o no podemos ver las cosas que son espirituales. Por eso es que el profeta Isaías llega a decir acerca de Jesús que Él vendría y que el Espíritu del Señor estaría sobre Él y entre otras cosas traería vista a los ciegos. Ahora, no está hablando solo de la vista física, que también lo hizo. Jesús sanó a gente ciega y ellos pudieron llegar a ver. Pero no todos estaban ciegos, pero no estaba hablando acerca de esto. Está hablando de la ceguera espiritual con la que el ser humano nace y que le impide entonces ver aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay cosas que el ser humano no va a entender. Hay cosas que no va a comprender por más que se esfuerce. Es más, hay cosas que al observarlas les parecen locura. Por ejemplo, cuando alguien está en Cristo y tiene conciencia espiritual, tiene conciencia de eternidad, entiende que es una persona eterna, salva por Cristo, que no solo se trata de esta vida temporal, sino que pertenecemos a un reino que es eterno y pertenecemos porque hemos nacido de parte del Espíritu y entendemos y tenemos el discernimiento espiritual. Podemos a veces hacer cosas que para las personas pueden parecer una locura. Por ejemplo, cuando alguien, como ejemplo nada más, de pronto alguien que conoce del Señor va al cielo, muere, y un familiar creyente entiende que su vida es eterna y aunque tiene tristeza en su corazón, alaba a Dios y da gracias. Y le dice: Señor, gracias porque Él ha ido a tu presencia. Alguien que no es espiritual mira eso y le dice: esta es una locura. ¿Cómo tú vas a dar gracias en medio de esta situación cuando lo que en medio de esto lo que provoca más bien es pelear contra Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no está discerniendo lo que está sucediendo dentro de la persona? Y es que él comprende que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ya puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque si has nacido de nuevo, algo que has recibido es vida, vida abundante, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y no es algo que sucederá luego, es algo que ya recibes en Cristo. Es como tratar de vivir la vida sin el discernimiento espiritual. Por eso Jesús insistía: necesitas nacer otra vez, porque tratar de vivir la vida sin el discernimiento espiritual es bastante complejo, porque uno va como adivinando qué es lo que va a pasar, tratando de ver y esforzarse lo más que pueda para tratar de llevar la vida adelante, pero sin tener plena claridad de hacia dónde voy,
¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me está llevando lo que estoy haciendo? Cuando nosotros venimos a Jesús, una de las cosas que suceden es que nuestros ojos espirituales son abiertos y comenzamos a ver la vida en 4K. Con sonido envolvente y con una comprensión clara de hacia dónde vamos, en quién confiamos, quién es el que dirige nuestras vidas. No significa que no vamos a tener dificultades. Claro que sí. En el mundo tendrán aflicciones. Jesús lo dijo. No es que la vida ahora ya no va a pasar nada difícil. No. Es que ahora entendemos que hay un nivel más alto, más importante. Comenzamos a discernir las cosas espirituales. Comenzamos a entender que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La gracia nos es revelada y comenzamos a vivir no por vista, no por lo que ven nuestros ojos naturales, sino que comenzamos a ver a través de la fe, a través de ese sentido que Dios abre a partir de que nosotros podemos recibir una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y eso es por el Espíritu. Eso es por el Espíritu. ¿Cuántos han reconocido a Jesús como Señor? Entonces el Espíritu del Señor está en ti. Y si el Espíritu de Dios está en ti, un nuevo nacimiento se ha producido en ti. Y si has nacido de nuevo, entonces estás preparado para vivir la vida que de Dios has recibido, porque juntamente con la vida te da la capacidad para poder vivirla. Amén. Pero si es que alguien todavía dice, todavía no he recibido a Jesucristo como Señor, ¿cuál es la invitación? La invitación es que nazcas de nuevo. Que nazcas de nuevo en Cristo Jesús, porque de otra manera seguirás dando como tumbos, como ir pero no ver con claridad lo que la vida está presentando delante de ti. Por eso Jesús decía en Mateo 6:23, quedó reflejado. Él decía así: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, algo que ocurre es que pasamos, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ahora, ese nuevo nacimiento marca una transformación de vida, un nuevo comienzo. Por eso dice la Biblia que para que quienes estamos en Cristo somos una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué implica entonces ese nuevo nacimiento? Sabes, hasta nacer espiritualmente, el ser humano no va a encontrar dirección y propósito en su vida, porque estará tratando de forjarlo por sí mismo. Pero cuando la gracia le es revelada, el Hijo le es revelado y comprende, necesita esa conexión con Dios, entonces ocurre el nuevo nacimiento. Ahora, cuando naces del Espíritu, se genera entonces una transformación, un cambio. El nuevo nacimiento, por ejemplo, abre nuestros sentidos espirituales, permitiéndonos discernir, entre otras cosas, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Comenzamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Bien, así que hay un nuevo nacimiento. Ahora, cuando una mujer está embarazada y el niño o la niña va a nacer, ¿cómo acostumbramos decir que ella va a dar a luz? Pues en el nuevo nacimiento, nunca mejor dicho, porque es pasar de tinieblas a la luz, y no cualquier luz, la luz admirable, dice. Es una luz que cuando estás en ella te maravillas. Ahora, no es una luz física, no es que ahora andamos con una aura diferente. No se trata de eso. De lo que se trata es que antes estábamos muertos espiritualmente y ahora hemos renacido en Cristo Jesús, y de eso es que se
se trata el Evangelio. El Evangelio no son paños tibios, el Evangelio no se trata solamente de esperanzas vagas. El Evangelio de lo que se trata, según el mismo Jesús dijo, es el Evangelio, es el reino, es entrar al reino de los cielos. Amén. Mira que para Dios hay algo importante. Y es su Hijo, así lo dice a través de la Escritura, que si hay algo importante o alguien importante para Dios como Padre, es su Hijo Jesucristo. Pero para Jesucristo, ¿sabes qué es importante? Diga yo, la iglesia. La iglesia. Para Jesucristo es importante la iglesia. Por eso dio su vida por ella. Muy bien. Pero ¿sabes qué debe ser importante para nosotros como iglesia? El reino. El reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas van a ser simplemente añadidas, serán solo una añadidura. Las cosas temporales solo serán una añadidura cuando entendemos que hemos nacido de nuevo. Ahora dice que no hemos nacido ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que hemos nacido de Dios. Ese nuevo nacimiento que recibimos de parte de Dios es Dios mismo engendrando nuestra vida. En ese sentido, en este particular, lo que significa es que hemos recibido la herencia de Dios. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando de esa impronta de Dios en nuestra vida, su vida en nosotros, su espíritu en nosotros. Por eso nosotros podemos llamar a Dios, ¿sabe cómo? Diga, Abba Padre, Abba Padre, mi papá, mi padre. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo y no he nacido solo de voluntad de carne, sino que he nacido de Dios. Y no es que Dios me ha hecho nacer, es que Dios ha nacido, ha hecho que su naturaleza, más bien, sea plantada en mi vida. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, que llevamos la naturaleza misma de Dios en nosotros, como era su plan original, pero ahora lo es en Cristo, ¿sabes qué? Amamos más fácilmente. ¿Por qué? Porque el amor deja de ser simplemente algo que decido y se convierte en algo que soy. Porque si Dios es amor, yo también, porque yo soy su hijo y llevo su naturaleza. Amén. Me será más fácil perdonar. ¿Por qué? Porque así como Dios perdona y me ha perdonado, una vez que Él pone su vida en mí, entonces tengo la capacidad para perdonar como Dios me ha perdonado, y así lo enseñaba Jesús. Bien, tiene que ver con la naturaleza de Dios en mi vida. Tiene que ver con que no solamente pertenezco a un reino, sino que pertenezco a un rey. Porque reino y rey en lo que tiene que ver con Dios es lo mismo. No hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Así que Dios es rey y en Él estamos y en Él nos movemos. Somos sus hijos. Hijos muy amados por Él. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Que se despierta entonces la capacidad, por ejemplo, de comprender la gracia, la verdad, la autoridad que tenemos en Cristo. ¿Alguien acá puede decir, soy salvo por gracia? ¿Cuántos se reconocen salvos por la gracia de Dios? ¿Cuántos reconocen que su vida está marcada por la gracia de Dios? Amén, sí, ¿verdad? Si has dicho amén, si lo has dicho aún para ti sin decirlo verbalmente, pero lo crees, porque crees en Jesús, ¿sabes por qué comprendes la gracia? Porque has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, no puedes comprender la gracia. Porque las cosas espirituales solo son discernidas por los espirituales. Por eso hay personas que les cuesta creer que hemos sido salvos por gracia. Porque las cosas espirituales solo son discernidas por los espirituales. Hay cosas que no podríamos nosotros asimilar, que no podríamos nosotros entender, que no podríamos nosotros ni siquiera creer si no hubiésemos nacido de nuevo. Por ejemplo, la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Vivir una vida libre es el privilegio de aquellos
que hemos llegado a entender que pertenecemos a un reino. Y cuando conocemos la verdad, y dígale a alguien por allí, la verdad no es un concepto, es una persona. Porque conocer la verdad no es que tenga claridad de lo que ahora es lo correcto. No. Eso es la añadidura. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Ahora, en ese particular, ¿qué pasa? Podemos gozarnos en esto, querido, que la verdad de Dios reside en nosotros. Y el Espíritu que está en nosotros nos las recuerda, porque les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque les enviaré al Espíritu Santo. Y entre las tantas cosas que Él hará por ustedes, es que les recordará todas las cosas que yo antes les he dicho. Hay una verdad plantada en tu corazón y es la vida de Cristo. La vida de Cristo está improntada, está grabada en ti. Y esa vida que es la verdad te hace actuar de acuerdo a esa verdad y te recuerda a través de su Espíritu Santo, te recuerda esa verdad. Pero nadie puede entender la verdad de Cristo como una verdad revelada si el Espíritu Santo no está en él. Y si el Espíritu Santo no está en él es porque no ha nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo. Y hoy podemos alabar al Señor por eso. Así que cuando conocemos a Dios, cuando de verdad nuestra vida es transformada, y antes de ser transformada, recuerde, primero ha sido regenerada, que es nací de nuevo. Bien, y a partir de allí dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, que se comienza una transformación, y es una transformación de vida. Esto trastoca nuestra cotidianidad, trastoca nuestra vida. Porque esto no se trata solo de una lección filosófica, no, y religiosa, no. Es que hubo un cambio, una transformación en nuestra vida. Jesús no vino a darnos un concepto, Él dijo, yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia. No les vine a enseñar una lección para que se parezcan a mí. No, yo les he venido a dar mi vida para que vivan la mía, para que vivan mi vida. No es un cambio, es una transformación, es una nueva creación. Por eso dice la Escritura que esa nueva criatura ha sido plantada en nosotros y podemos vivir la vida de esa manera. Así que, ¿qué pasa cuando las cosas en nuestra cotidianidad en apariencia no son fáciles? Cuando sucede algo en tu entorno que sabes no es sencillo, alguien, por ejemplo, te hace algún daño, alguien te ofende, pero recuerdas quién tú eres y puedes decir, no, Señor, tengo la capacidad para perdonar a esa persona. ¿Alguien ha sido estafado alguna vez? Se siente feo, ¿cierto? Pero cuando alguien que ha sido estafado comprende que ya tú no perteneces al reino de las tinieblas, no estás preparando cómo vengarte de la persona, sino reconociendo que hay una luz superior en ti, que hay una vida superior en ti y que puedes decir, si él hace eso es porque la luz de Cristo no brilla en su corazón, pero en el mío sí, así que tengo la capacidad que me ha dado mi Padre para perdonarle, para avanzar, no desearle mal, sino que si aún quiere mi camisa, también se la doy, porque es lo que dice la Escritura. Si alguien quiere tu capa, dale también la camisa, dijo el Señor. Así que en ese particular no es una manera simplemente de vivir, es la vida. No es una filosofía de vida, es la vida lo que el Señor nos ha entregado. Imagínate en una relación matrimonial, cuando el cónyuge entiende que su vida está escondida con Cristo en Dios y comprende que ha nacido de nuevo y que las cosas viejas pasaron. Yo quiero preguntar aquí, los que están casados, vamos a comenzar con los que están. ¿Algunos casados acá? Sí. Bueno, sí sé que hay bastantes casados aquí, ¿verdad? Ajá, estamos casados. Bien. Te pregunto, ¿cuántos conocieron al Señor después de casado? Pues no estás con la misma esposa.
porque las cosas viejas pasaron. Así que lo que hizo él o ella antes, ya no se lo puede recordar más. Porque cuando vino a Cristo, fue perdonado. Y no solo perdonado, sino que nació de nuevo. Ahora, si has nacido de nuevo, no uses la nueva naturaleza para seguir viviendo como la vieja. No, como la vieja naturaleza, me refiero, ¿verdad? No, sino que en este caso ahora vivimos, como dice la Escritura, quien tiene esta esperanza en Él se purifica cada día. Pero no solo los que se casaron luego, pero es que los que nos hemos casado aún antes, sino aún después, es entender que cada día la vida de Cristo es renovada en nosotros y que nuestra vida ha sido perdonada en Él y que puedan juntos disfrutar de la vida. Pasa por el hecho de comprender, ser conscientes. Me han oído decir esto muchas veces. Necesitamos ser conscientes de que nuestra vida en Cristo es una vida para ser disfrutada. Con el nuevo nacimiento no solo se enciende la luz, sino que se revela entonces una nueva forma de ver la vida. Es una nueva perspectiva que viene para mirar la vida, y de eso quiero entonces hablarle. ¿Qué significa lo que dijo Jesús, ver el reino? Porque Él dijo, si no naces de nuevo no puedes ver. Ahora vamos a ponerlo en positivo. Todo el que nace de nuevo puede ver el reino. Muy bien. Así que significa ver el reino de los cielos. Lo primero que hay que entender es que el reino de los cielos no es algo físico. No es comida, no es bebida. No. No es algo físico. Es algo espiritual. Pero espiritual no significa etéreo, así, difuso, incomprensible. No. Solo que no es físico. Es espiritual. Bien. Por eso, aún en el principio, los discípulos no comprendían esto. Los discípulos de Jesús no comprendían esto. Por eso ellos llegaron a creer que ese Jesús que había llegado venía simplemente para establecer un reino terrenal, acabar con el imperio romano y quedarse establecido. De hecho, muchos de los seguidores de Jesús eran personas que iban contra el imperio y que entonces se unieron a él creyendo que era una causa física para derribar algo. Pero Jesús les dijo, no, mi reino no es de este mundo. El reino es espiritual, porque no comprendían lo que Daniel había dicho. Estaba rodando el tiempo del imperio romano. El cuarto reino tenía que ser derribado y Jesús tenía que nacer en ese momento para que a partir de allí se pudiera establecer un reino eterno. Así que si el reino es espiritual, entonces por esto es demandado que se pueda vivir a través de la fe. ¿Sabes por qué Jesús nos da fe? ¿Por qué es que Él ha plantado fe en nosotros? Porque Él abre nuestros ojos espirituales para que podamos discernir las cosas espirituales, y no es por vista, es por fe. Diga para sí, no es por vista, es por fe. Es más, Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Así que el reino no se ve solamente con los ojos físicos, sino a través de la fe. Pero aún la fe para creer no es nuestra fe. ¿Qué fe ha sido plantada? La fe no es un esfuerzo humano, no es un logro humano alcanzado por una persona por su mero esfuerzo. Sí, mira, yo me esfuerzo mucho en creer. No, es que esto no es un logro humano. La fe no es un logro humano. No, al menos la fe que se requiere para lo espiritual. La fe, dice la Escritura, nos ha sido entregada en una medida, porque todos hemos recibido cuando venimos a Jesús una medida de fe, y esa medida de fe nos ha sido entregada por el único que puede darla, el autor y el consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús. Amén. Así que en ese caso nosotros vivimos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo vivirá es por la fe.
¿Y quiénes son los justos? Aquellos que hemos sido justificados por la gracia, por medio de la obra de Cristo. Bien, así que se trata de ti, se trata de mí, y puedes decir, yo vivo por fe, yo vivo por fe. Ahora, vivir por fe no es vivir dando un salto al vacío, no es vivir como que, bueno, que pase lo que pase. Estoy creyendo. No, no es eso, porque la fe no es en lo que pase, la fe es en aquel que ha decidido trasladar nuestra vida al reino suyo. Nuestra confianza no es en las cosas, nuestra confianza está en el Señor. Amén. Ahora, nuestros ojos espirituales son abiertos y ese sentido espiritual, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, para los que llevan anotaciones, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros entendemos que el reino no es espiritual, no es físico, sino espiritual, debemos también entender que el reino espiritual afecta a lo físico. Al revés, no. Yo no puedo cambiar el reino espiritual, pero el reino espiritual puede cambiarme a mí. Bien. Hay cosas que van a comenzar a mostrarse, a revelarse. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Hay personas que van en un momento dado, o que en algún momento dado ya lo han experimentado, que toman una decisión basado en una convicción y en una sabiduría que cuando se preguntan, no sabe de dónde la recibieron. Y dicen, ¿cómo yo tomé esta decisión de esta manera? ¿Basado en qué? Si ese conocimiento yo no lo tengo, te vino por el Espíritu. Porque perteneces a un reino que es eterno. Y para que sea eterno tiene que ser espiritual. Por eso Lucas capítulo 17, verso 20 y 21 dice, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Bien, no es el 2025, no es porque lanzaron una bomba aquí o allá. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos, dice. No se dirá, aquí está o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Sabes? No sé si somos plenamente conscientes esta mañana, pero hay un rey presente acá. No estamos aquí hablando de alguien ausente. Estamos aquí compartiendo con alguien presente. Porque la iglesia es comunión. Se trata de la comunión con Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y más que Él estar con nosotros, es que nosotros estamos con Él y en Él. Porque la Biblia dice que en Él estás y en Él te mueves. Si eres un hijo de Dios, estás en Él y en Él te mueves. Y eso debe darte confianza ante cada situación que atravieses, ante cada decisión que enfrentes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ver? Por ejemplo, obtienes una percepción espiritual acerca de la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por el Espíritu Dios va a revelarte. Y te va a decir que siempre será buena, agradable y perfecta. También te ayuda a comprender la gracia y la obra de Cristo en tu vida. Es precisamente por fe que puedas entender la obra de la gracia en tu vida. ¿Sabes qué? A veces me entristece, a veces me frustra, a veces hasta me enoja. Cuando pienso en personas que quieren convencernos de que por una u otra razón, aún estando en Cristo, nosotros no somos salvos. Que hay algo más que hacer. Que tengo que aprenderme un librito más, a hacer una oracioncita más o hacer algo más. Cuando realmente lo que dice la Escritura es que en Cristo estamos completos. Y que la obra de Cristo fue terminada.
fue consumada, completa, y que fuimos trasladados al reino por gracia. Y eso no de nosotros, dice Pablo, es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, yo soy de los que piensa que ser legalista es muy frustrante y agotador. Por eso yo a todo el que puedo le digo, no seas legalista. Y no se lo digo así como regañándolo, no, sino animándole, decir, hey, mira, ser legalista eso es muy feo, es muy fuerte, porque uno tiene que estar pendiente de la gente, de si esto, si lo otro, si cumplió aquello, si cumplió lo otro. Pablo dice, no, olvídense de eso, olvídense de estar diciéndole a la gente que tiene que circuncidarse, que en días de fiesta, días de lunas y de cosas y tal, dice, no, estamos en gracia, muy bien. ¿Y por qué digo que eso es fuerte? Mire, un hombre en la Biblia nos muestra que el legalismo, o cuando actuamos legalistamente, hasta enojados nos ponemos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? Jonás era un tremendo predicador y profeta de Dios. Y Dios le dice, Jonás, ve a Nínive, porque el pueblo se ha desviado y quiero decirle que en menos de 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás se fue para Tarsis. Muchos conocen la historia. Y se fue para Tarsis por esto. No quiero ir a Nínive porque no quiero que se salven. Profeta de Dios. Ahora, yo no dudo que era profeta de Dios, pero este no quería. Se fue para Tarsis. Se desata una tormenta, lo lanzan al agua. Al cabo que termina en Nínive porque Dios lo lleva hasta allí. Y entonces sale y predica y todos del rey para abajo se convierten. ¿Y qué hace Jonás? Se pone bravo. Y habla con Dios. Y le dice Dios, yo sabía. Por eso era que yo no quería venir. Porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso y perdonador. Conocí a Dios. Pero mira lo que pasa con el legalista. Conoce a Dios, pero no disfruta de la gracia. Este hombre había visto, qué predicador que vaya a una campaña evangelística a una ciudad y del rey para abajo se convierta, no sale feliz. Diga, el legalista. El que cree que no se lo merecen. No se merecen. Dios, tú los estás perdonando de pura gracia. Ellos no han hecho nada para merecerlo. Sí, exacto. De eso es que se trata. Está debajo de una planta que Dios hizo crecer y él está allí frustrado. Bien, pero bueno, se queda dormido porque y resulta que al día siguiente la plantica se murió y ya hacía sol otra vez y otra vez se molesta y Dios le dice, hey Jonás, ¿por qué tú te molestas por la planta que tú no sembraste, que no regaste, que no hiciste nada para que creciera y te molesta porque yo la destruyo? Pero no te preocupan los 120,000 de esta ciudad que yo acabo de salvar. Cuando la gracia nos es revelada, ¿sabes qué? Nos es revelada por el Espíritu. Porque entendemos que el reino de los cielos es salvación. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo no he venido a condenar al mundo, dijo él, Jesús mismo. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, Bien, y gracias a eso nosotros tenemos redención y vida eterna. Amén. Cuando nacemos de nuevo, eso nos es revelado. Amén. Esto también nos ayuda, actuar por fe nos ayuda a reconocer la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Y podemos vivir en esa confianza, es decir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada puede apartarte ya del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. Y si alguien quiere hacerte dudar de eso, no le creas. No importa si tiene 4 posgrados de universidad teológica, no le creas, porque tu salvación no depende de lo que alguien analice, porque la salvación no es teología,
es poder de Dios, obrado a través de Cristo Jesús en tu vida. Amén. No es una doctrina, es la vida de Cristo en ti. Que nadie te haga dudar de quién tú eres en Cristo Jesús, si estás en Cristo Jesús. Amén. Lo último que quiero mencionar hoy, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Lo que implica entrar, porque una cosa es ver y otra cosa es entrar al reino. Hubo alguien en la Biblia que lo supo bien: Moisés. Dice que Moisés, quien sacó al pueblo de parte de Dios del cautiverio de Egipto hacia la tierra prometida, mientras iban en el camino sucedieron una serie de cosas y él entonces, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero mira lo que ocurrió al final. Dios lo lleva a un monte y le dice: mira, puedes ver, toda esa es la tierra prometida, pero tú no puedes entrar a ella. Triste por Moisés. Pero diga: no es conmigo, porque ahora en Cristo no solamente puedo ver el reino, sino entrar al reino de los cielos. ¿Ve que hay una diferencia en ver que entrar? Jesús dijo: necesitas no solo ver, sino también entrar en el reino. Eso es asumir una nueva autoridad, una nueva identidad y entender que hay un Señor sobre nosotros. Porque no hay reino sin rey. Y pertenecemos a un reino, así que pertenecemos a un rey. Un rey que está presente. Y en este caso, ¿sabes qué implicaciones tiene eso? La primera la encontramos en Efesios 2:19, que dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo leo esto, no dejo de sentir gratitud, ¿sabe? Porque nosotros no merecíamos esto. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo. Éramos lo que llamaban los incircuncisos. Los que nos llamaban gentiles. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo por gracia en Cristo Jesús, una de las implicaciones que esto tiene es que no solamente vemos al reino, sino que entramos y pertenecemos al reino. ¿De qué manera? De la mejor que puede ser. Porque dice: ustedes ya no son extraños. Queridos, yo hablo con los que me ven a través de las redes. Algunos de ustedes se sienten extraños en el lugar donde están. Perseguidos algunos. Algunos sienten que su hogar ya no es su hogar. Pero yo quiero decirte que si estás en Cristo, ya no eres extraño en el reino de los cielos, ni un extranjero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pero con cada uno de los que hoy estamos aquí, querido. Dice que hay dos cosas que suceden. Conciudadano de los santos. ¿Qué significa eso? Que eres santo, querido. Que si estás en Cristo, eres santo. Y compartes la vida con los santos. A todos los que se reconocen hijos de Dios, a todos los que se reconocen salvos por Cristo, quiero decirles: son santos porque el Espíritu Santo habita en ustedes. Pero no solo somos conciudadanos de los santos, sino que en las palabras del apóstol Pablo nos dice que somos familia de Dios. Y eso me hace entrar en una conciencia de gratitud. Porque no es por nosotros, queridos. Es don de Dios. Es como que una persona vaya por una calle y encuentre a un niño de la calle, cuyo padre ya no está, lo abandonó. O lo que era peor,
lo maltrataba, como hacía el pecado con nosotros. Pero ese hombre, movido a misericordia, lo toma, lo monta en su carro y le da una vida nueva. Ese muchacho llega a casa de ese hombre y pide que lo bañen. Le da una ropa nueva, un calzado nuevo. Pone un anillo en su dedo y le dice: ahora vamos a hacer todo lo que es legal para que tú seas mi hijo muy amado. Él no lo merecía. Es gracia. Eso éramos nosotros, queridos. Levantándonos cada día, tratando de llevar la vida. El pecado golpeándonos por todos lados, prometiéndonos lo que no nos podía cumplir, condenándonos constantemente y haciéndonos miserables. Pero vino alguien y nos dijo: ya no más. Yo pago la deuda por ti y te doy una nueva vida. Ahora, que nos llevaran a casa era suficiente, pero que nos dieran el derecho de ser llamados hijos es un nivel mucho más alto. ¿Sabes por qué un hijo de Dios nunca deja de mostrar gratitud? Porque nunca olvida de dónde Dios lo sacó. Porque nunca olvida que no tenía cómo estar ahí. Pero por su gracia somos llamados hijos e hijas de Dios. Por eso yo no acepto que nadie llame a los hijos de Dios de otra manera. Que nadie dude de quién tú eres. Porque no fue otra persona la que hizo eso posible. Hay gente que quiere hacerte dudar de eso y ni siquiera un café te han brindado. Nunca te han pagado ni un sándwich, pero se sienten con derecho de decirte si eres salvo o no eres salvo. Y aquel que sí tiene el derecho, lo que te dice es: no pago tu sándwich, pago tu vida. Por eso yo no dependo de lo que ellos digan. Yo confío en lo que mi Padre ha dicho y en lo que su Hijo ha hecho por mí. Y eso te animo, iglesia. Y aunque en algún momento podamos atravesar pruebas, tentaciones, algunas caídas, siempre hay que recordar que estamos y pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Usaremos la gracia para pecar? No, en ninguna manera. Usaremos la gracia para vivir la vida que de Dios hemos recibido. Pero que nadie nos haga dudar de lo que somos. Cuando estamos en el reino, entramos al reino. Eso también nos permite vivir bajo principios. Comenzamos a vivir de una mejor manera, de una manera más elevada, procurando reflejar a aquel que nos llamó, procurando mostrar las virtudes, las mejores virtudes de aquel que nos llamó de donde estábamos al reino de su amado Hijo. Porque un hijo de Dios es compasivo para que la gente lo note. No, es que vivimos por principios, ya no por ley. No lo hago para que no me condenen, ya no estoy condenado, lo hago por amor. Porque una nueva ley ha sido escrita. Por eso, agradecidos con la gracia de Dios, decimos: Dios, viviré bajo tu palabra. Esa palabra que ha sido dicha y grabada en mi corazón. ¿Te imaginas una familia cuyos miembros comienzan a vivir de esa manera?
¿Te imaginas un empresario cuya norma de vida es la ley que ha sido grabada en su corazón? ¿Te imaginas los hijos llevando una relación con sus padres, pero entendiendo que han nacido de nuevo? Y en el mundo tendremos aflicciones. Eso es cierto.